Soy el Dr. Jiménez Acosta y el objetivo de este podcast es conversar con expertos en temas relacionados con la ciencia, la investigación y el deporte, para que nos sirvan de inspiración y de fuente de conocimiento. Íñigo, lo primero que siempre le pregunto a todo investigador es un poco por los inicios, ¿no? Por lo que eso pueda parecer interesante, porque siempre uno ha tenido alguien que le ha llevado, que le ha mentorizado, en fin. ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Qué es lo que estudiaste y por qué te dedicaste a este tema de la genética de poblaciones, ¿no? Sí, pues mira, yo estudié biología y bioquímica en la Universidad de Navarra, en Pamplona, y bueno, siempre me había atraído la genética y yo creo que sobre todo en la segunda parte de la carrera me empezó a atraer mucho el tema de evolución de las especies, de selección natural. Recuerdo que básicamente me convertí un friki de todo lo que tenía que ver con Charles Darwin, me leí todos sus libros, incluso su autobiografía, su correspondencia, era un tema que me apasionaba, ¿no? Y eso por un lado. Y luego además se juntó que en 2010, que ya era pues casi, yo acabé la carrera en 2011, en 2010 se publicó el genoma de Neandertal. Correcto. El Neandertal. Entonces yo recuerdo oírlo en las noticias, pues me bajé el artículo, me lo empecé a leer y eso me dejó totalmente alucinado porque yo no tenía mucho contacto todavía. Yo era un estudiante que estaba un poco a mi bola, pero no era consciente de que ya podíamos recuperar el genoma de un grupo humano que vivió que se extinguió hace 30.000 años, ¿no? Entonces eso más o menos me voló la cabeza y ahí fue el momento que dije, me gustaría dedicarme a esto, porque era algo que yo no me esperaba y, claro, para mí, que pues eso, tener ADN de una especie o un grupo humano extinto hace 3.000 años era algo para mí totalmente increíble y inesperado. Y ahí es cuando yo creo que ya empecé un poco a tomar eso como una posibilidad, ¿no? Y bueno, luego, pues eso, hice un máster, me gustaba la genética, ya ese tema me gustaba, hice un máster de genética avanzada en la Universidad Autónoma de Barcelona con una beca de la Caixa. Sí. Y bueno, yo vi que quién era el que había dirigido el proyecto Genoma Neandertal. Vi que era Svante Pääbo, que fue premio Nobel de Medicina hace un par de años, Sí. precisamente por ser el pionero en todo el tema de ADN antiguo. Y bueno, yo lo escribí para hacer un doctorado en su laboratorio. ¿En Svante Pääbo? Sí. Apliqué al Max Planck en Leipzig para hacer el doctorado allí y, bueno, no me cogió. Ajá. Entonces, bueno, en la vida hay que ser perseverante, ¿no? Y no tienes que darte por vencido. Entonces, bueno, miré en el artículo, miré más gente que había participado y uno de ellos era Carlas Lalueza Fox, sí, que es era el encargado que ha estudiado en ese momento había estudiado los neandertales del Sidrón, por ejemplo, y estaba todo metido en ese ámbito y estaba en Barcelona, que es donde yo estaba haciendo mi máster. Entonces le escribí a él y bueno, él sí que me dijo que sí y bueno, y fui ahí a hacer el proyecto de máster a su laboratorio, que está en el Instituto de Biología Evolutiva, que es CSIC y la Universidad Pompeu Fabra. Sí. Y mi proyecto de máster no lo hice específicamente en ADN antiguo, pero ya me quedé allí a hacer el doctorado y ahí ya sí que empecé a trabajar por primera vez en ADN antiguo, que era pues más o menos del 2012. O sea que bueno, un poco fui siguiendo mis intereses y luego también pues un tema un poco de mala suerte al principio, pero luego buena suerte. Al final yo creo que un poco en la vida y en la carrera investigadora también hay aspectos que son un poco aleatorios, ¿no? Que es alguien que te dice que sí o que no y eso te cambia toda tu trayectoria, ¿no? Entonces eso es más o menos mis comienzos fueron así. Estuviste entonces haciendo el doctorado con Carlos Lalueza Fox en Barcelona y luego tuviste la oportunidad de irte a hacer un postdoc a uno de los centros punteros en el mundo sobre DNA antiguo que es en Harvard con David Reich, ¿no? Sí. Eso fue en la segunda parte de mi doctorado. Empezamos a colaborar con ellos, con algunas muestras, y yo me fui allá a hacer una estancia en 2015, una estancia de verano de 3 meses al laboratorio de David Reich en Harvard,
pues con lo típico, una estancia predoctoral que solemos hacer, es muy típico, ¿no? En la carrera investigadora. Y estuve allá en verano y bueno, me lo ocurre bastante, hice un buen trabajo y al acabar David Ray me dijo que si quería, una vez que acabase el doctorado, me podía ir allí, me ofrecía un contrato de postdoc. Entonces, pues bueno, del verano de 2015 al verano de 2016 volví a Barcelona, acabé mi postdoc y ya en septiembre del 16 ya me mudé a Boston a hacer un postdoctorado en el laboratorio de David Ray, que como dices es, pues, de los 3 laboratorios de ADN antiguo, pues los 3 laboratorios top es uno de ellos y el que probablemente el que ahora mismo más cantidad de datos de ADN antiguo ha producido. Bueno, el otro sería el de Svante Pääbo, ¿y el tercero cuál es? El otro es el de... está en Dinamarca, en Copenhague, y es el que hay varios investigadores allá bastante potentes y digamos serían esos 3 polos de donde se ha hecho la mayor parte de investigación en ADN antiguo. Comentaste la influencia de Svante Pääbo en esta rama, ¿no? de la biología o de la genética, ¿no? Yo también me leí el libro de él, uno hace poco hace varios años que publicó sobre cómo descubrió el genoma neandertal y tal. Y una de los temas que me llamaron la atención es los problemas que él tuvo al principio con la contaminación del ADN en las muestras de huesos y tal que sacaba, ¿no? Entonces, esto es algo que incluso hasta él comenta que algunas de sus publicaciones fueron erróneas porque realmente se debía a DNA contaminante, ¿no? ¿Cómo ha solucionado esto? ¿Es algo que todavía sigue siendo un problema en la contaminación de estas muestras? Sí, es curioso lo que mencionas porque es que la primera vez que se consiguió extraer ADN antiguo, humano antiguo, que era, si no recuerdo mal, que era una momia egipcia, correcto, que la publicó Svante Pääbo y se considera como lo que abrió el campo. Sí. Luego se ha demostrado que era ADN moderno, que no era ni ADN de la momia. Entonces, eso es un artículo que se publicó en Nature, que se supone que había comenzado, había abierto este campo y es fruto de contaminación. O sea, que ahora no debería considerarse como el primero porque en realidad era ADN moderno, ¿no? Sí. Y sí, esto, con esas primeras técnicas que empezaron a finales de los años 80, que estaban basadas en la PCR, que ahora ya todos conocemos lo que es una PCR, que básicamente es para hacer muchas copias de una molécula de ADN que tú quieras amplificar. El problema que teníamos con esas técnicas antiguas era que era muy difícil distinguir el ADN antiguo de verdad del ADN moderno contaminante. Entonces, todos esos estudios, incluso los primeros estudios de ADN neandertal, pues era muy complicado distinguir si lo que estabas tú secuenciando era en realidad ADN de esa muestra o era ADN tuyo o de cualquiera que había tocado esa muestra. Pues ahí, imagínate, claro, hay claro, sitios arqueológicos que llevan excavándose de hace 100 años, haya pasado por todas las manos de antropólogos, arqueólogos, entonces claro, es muy fácil que esté contaminado, además precisamente porque el ADN antiguo está muy degradado, entonces a nada que toda nuestra piel está llena de células muertas, con un montón de ADN es extremadamente fácil contaminar, ¿no? Entonces, con esas técnicas antiguas era muy complicado distinguir la contaminación moderna del ADN antiguo de verdad, ¿no? Pero esto ya, no te digo a decir que lo hemos superado del todo, pero ya en la práctica no es un gran problema con las nuevas técnicas que se empezaron a aplicar pues, en ADN antiguo, pues más o menos hace pues 12 años, básicamente en la década de los 2010. Y son las técnicas que, bueno, de hecho han revolucionado toda la investigación en genética, no solo ADN antiguo, sino en todas las ramas de la genética, que son lo que se conoce como Next Generation Sequencing o secuenciación masiva. Sí. En la que es unas técnicas muy distintas que lo que nos permite es, si antes podíamos secuenciar pues unas 200, 300 moléculas de ADN a la vez, ahora podemos hacer eso, miles de millones de moléculas de ADN a la vez. Entonces, eso nos ha permitido pues recuperar muchísima más cantidad de ADN antiguo y son unas técnicas muy buenas porque nos permiten estimar muy bien la contaminación. Ajá. Entonces, a veces vemos contaminación, pero como la podemos estimar muy bien, pues esa muestra la podemos descartar o podemos aplicar métodos para reducirla in silico, digamos. Ajá. Pero eso que antes era un problema grandísimo con las técnicas anteriores, ahora ya no lo es. Ajá.
Siempre todo investigador tiene sus mentores, ¿no? Entonces, quería, en tu caso particular, ¿cuáles son las personas que más te han influido en tu corta carrera científica? Porque eres una persona joven, a pesar de que tienes varios, una buena cantidad de artículos en revistas de alto impacto, ¿no? Como Nature, Science, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son tus mentores principales? Sí. Bueno, yo lo tengo bastante claro. Mi primer mentor, bueno, quitando, digamos, gente con la que te vas encontrando, profesores de instituto, gente profesores en la carrera que te estimulan, pero ya en el ámbito de la investigación, mi primer mentor fue Carlos Lalueza Fox, que fue mi director de tesis, el que me dio la oportunidad de empezar en este campo y es el que, pues, quizás él no me enseñó tanto técnicamente, porque ya cuando yo empecé la tesis estábamos empezando a trabajar con las nuevas técnicas de secuenciación, que ya es todo muchísima bioinformática, en la que él no era tan experto, pero sí en general en cómo funciona el ADN antiguo, en digamos, cómo llevar a cabo un proyecto de investigación en ADN antiguo, me lo enseñó y fue un mentor muy bueno que ya se lo he dicho muchas veces, que sabía apretar en el momento que había que apretar, pero luego también te dejaba épocas que igual no había que tener tanta prisa por hacer el trabajo, te dejaba tu espacio también. Conmigo supo mucho, pues que a veces hay momentos, bueno, que tenemos que publicar esto, que sobre todo en un campo tan nuevo como el que estábamos, había mucha competencia. Claro. Y por tanto había épocas en las que o apretabas o te publicaban otros lo mismo y ya se te iba la... Claro. Entonces pues, hubo épocas de estrés, pero otras épocas que él sabía también dejar un poco de espacio para descansar, ¿no? Entonces, Sí. en esa manera yo creo que fue un muy buen mentor. Y luego el segundo mentor que yo he tenido ha sido David Reich, que es el que, digamos, el supervisor de mi postdoc y, bueno, que de hecho yo hice un postdoc de 3 años en Boston, me volví a España, pero he seguido colaborando con él desde aquí y, bueno, pues si quieres podemos hablar ahora o luego de sí, ese postdoc en Harvard. ¿Cómo es David Reich trabajando y cómo es su grupo de investigación? Bueno, pues a mí me gusta describirlo, pues es que tiene todo digamos, para ser exitoso, porque es un grupo de investigación en las que hay recursos más o menos infinitos. No te tienes que preocupar por esto voy a poder hacer, me va a llegar el dinero, no. O sea, eso puede haber otros problemas que algo no se puede hacer, pero nunca, el dinero normalmente no es un problema ya. ¿El dinero viene del NIH de americano o es de dónde viene? Bueno, tienen varias fuentes de financiación, una es en NIH, pero las fuentes de financiación más grandes que ha tenido vienen de fundaciones privadas. Ah, sí, Por ejemplo, de la Fundación Templeton, que es un hombre que se hizo rico y ahora tiene una fundación y pues, eran varios millones de dólares. O sea, eran unas cifras que aquí en España serían impensables, ¿no? Eso por un lado, y luego, no solo David, sino varios componentes del laboratorio, pues son personas que son extremadamente inteligentes. Algunas seguro que yo, no se lo he preguntado, pero son lo que se califica como superdotados, digamos. Además, son apasionados de su trabajo. Y entonces se ha creado ahí un ecosistema, que es un laboratorio igual tiene 30 o 40 personas y bueno, es una delicia estar allá porque puedes discutir con ellos de todos los temas. Entonces, bueno, para mí fue una maravilla estar allí porque quizás en Barcelona el grupo era mucho más pequeño, éramos Carlas, yo, igual algún otro estudiante de doctorado, pero claro, allí eso es muchísima gente de todo el mundo, extremadamente inteligente y encima apasionada del estudio de la historia con ADN antiguo. Entonces, pues claro, es una delicia porque es gente que comparte tu pasión, lo que a ti tus intereses investigadores y además son extremadamente inteligentes, extremadamente capaces y bueno, y todo eso no está aislado, sino que está en todo el entorno de la Universidad de Harvard, que bueno, si quieres salirte un poco de ese nicho, ¿no? Que es el estudio de la historia con ADN antiguo, todo el tema de genética, de temas de biomedicina, pues ahí de los mejores investigadores del mundo están ahí. Entonces, pues bueno, tienes el ecosistema perfecto para desarrollar tu trabajo. Claro. Y además será un grupo multidisciplinar, me imagino, el que tendrá él. Sí, es todo lo multidisciplinar que te puedes imaginar. Allí había
gente con mi background, o sea, de biología y bioquímica, pero había físicos, David es físico de Vaya. formación, por ejemplo. Ajá. Había matemáticos como Nick Patterson, que no sé si te sonará, es digamos, el que lleva el laboratorio con él y Ujú. es un personaje es muy divertido porque él empezó o sea, es matemático, él empezó haciendo criptografía en los servicios secretos de Gran Bretaña. Así. Digamos, Ujú. empezó en el departamento de Alan, que fundó Alan Turing. Ajá. Pues, al acabar la Segunda Guerra Mundial, empezó en ese departamento, luego se mudó a los Estados Unidos, trabajó en la CIA, luego Ajá. se mudó a bolsa, se unió a un fondo de inversión creo que se llama Renaissance, Ujú. y bueno, ahí se hizo multimillonario, porque bueno, aplicando unas técnicas estadísticas, pues predecían cómo se iban a mover las acciones y bueno, creo que ese fondo de inversión, si no recuerdo mal, tiene una media de retorno, no sé, una cosa loca de 30% al año a Ya. lo largo de un montón de años. Entonces, bueno, ahí Ajá. se hizo rico y cuando ya se hizo rico, pues decidió dedicarse a lo que más le interesaba en ese momento, que es al estudio pues, de genética de poblaciones, de genética cuantitativa, ¿no? Qué Entonces, bueno. bueno, pues es una Sí. persona muy divertida y Sí. es un genio, vamos, es el que ha inventado todas las técnicas estadísticas que nosotros trabajamos Aplicáis. en ADN Ah, antiguo, ¿no? Entonces, ajá. bueno, teníamos físicos, matemáticos, biólogos como yo, arqueólogos, obviamente, porque al Claro. final nosotros tenemos un montón de relación y todos los proyectos comienzan con una colaboración Con con arqueólogos, claro. arqueólogos, Sí. sí, historiadores también, Historiador, sí. incluso Sí. ingenieros, gente que viene de ingeniería con mucho background en estadística, pues es muy útil porque como hemos hablado, estas nuevas técnicas de secuenciación te dan una cantidad masiva de datos que ya no puedes manejarte como antes, que antes básicamente mirabas tus secuencias a mano en tu ordenador y las alineabas tú a Sí. mano en un Word. Ahora eso es imposible. Ahora tienes que trabajar en superordenadores, en clústeres, porque lo que te viene del secuenciador son pues, archivos de miles de Datos. millones de Claro. líneas que es imposible abrirlas tú y mirarlas a mano, ¿no? Entonces, La cosa está pues en ahora ya, interpretarlas, claro, en interpretar todos esos datos, claro, ¿no? O sea, claro, es ir procesando todos esos datos con técnicas bioinformáticas en un superordenador al que tú te conectas con tu ordenador de mesa y le mandas tus datos y le dices, bueno, aplica este algoritmo y ahora ya, pues eso, la mayor parte de nuestro tiempo y de mi tiempo de investigación la paso programando en el ordenador y analizando las secuencias, no tanto en la parte de laboratorio, que quizás es lo que podríamos pensar más. No, tú haces ADN antiguo, estudias ADN que a partir de huesos antiguos, pues tú pasas la mayor parte del tiempo en el laboratorio, pues la verdad es que no, la verdad es que pasamos la mayor parte del tiempo ya es delante del ordenador programando para analizar las secuencias, ya. ¿no? Entonces, bueno, pues resumiendo en este laboratorio, pues Lo eso, tienes gente todo. tan diferente como puedes Claro. tener de un matemático a un arqueólogo, a un ingeniero, Claro. pues entonces, claro, es muy enriquecedor porque ves muchos puntos de vista, ¿no? Poniendo el tema un poco en perspectiva, una vez que tienes la muestra, la gente, bueno, para explicárselo a la gente que no es experta en esto, bueno, el DNA humano está en todas las células del cuerpo y el DNA está compuesto por unos 3.000 millones de nucleótidos, ¿no? De letras, de pares de Sí. letras. Claro, cuando ustedes extraen el DNA de una muestra tan antigua, ¿qué, qué porciones del DNA son las que estudian? Porque me imagino que no estudiarán el DNA entero, ¿no? O sea, ¿cómo hacen ustedes? ¿Cómo seleccionan? ¿Seleccionan determinadas porciones de DNA o cómo lo hacen esto? Bueno, hay dos opciones. Es que más o menos depende de cómo está preservado el ADN, porque la preservación del ADN depende un poco del tiempo que ha pasado. Obviamente, cuanto más tiempo ha pasado, más se ha degradado, pero incluso más de las condiciones ambientales. Entonces, Bueno, tenemos muestras que igual son. En mi grupo también estudiamos, hacemos análisis de ADN forense, de genética forense, por ejemplo, para identificar las fosas de la guerra civil. Y en esos casos hay ADN que nosotros encontramos en peor estado que otros individuos de hace 10.000 años, porque se han preservado en cuevas a claro, mucha profundidad con una temperatura muy estable, ¿no? Entonces, claro. dependiendo, digamos, si el ADN está muy, muy, muy bien preservado, podemos intentar analizar, secuenciar todo lo que nos encontramos ahí, porque Ujú, vamos a encontrar mucho ADN humano, ¿no? ujú. En la mayoría de los casos no es así, está bastante degradado y lo que hacemos, se intuye de tu pregunta, es, digamos, pescamos las regiones del genoma que a nosotros nos interesan. ¿Y cuáles son?
pues son regiones del genoma que varían entre individuos. Más o menos entre tú y yo habrá, pues, variaremos en alrededor de pues, una de cada 1.000 letras de esas 3.000 millones, es decir, alrededor de unos 3 millones de letras vamos a ser distintos. Pues son esas las que nos son útiles a nosotros, ¿no? Entonces, lo que hacemos es ir a esas regiones, que les llamamos las regiones polimórficas, porque están en distinta forma en los distintos individuos, y vamos y pescamos solo esas moléculas y luego son las que nosotros estudiamos. Porque si no sería extremadamente ineficiente, porque en las muestras que están bastante degradadas, lo que hay en ese hueso es básicamente ADN de microorganismos, de bacterias que han colonizado, de hongos. Entonces, si vamos y secuenciamos básicamente todo el ADN que hay ahí, lo que vamos a hacer es secuenciar bacterias y hongos que no nos interesan. Entonces, claro, por eso hacemos un paso inicial de, digamos, pescar las moléculas de ADN humano que además provienen de regiones del genoma que son distintas entre individuos. Entonces, ese es el paso que nosotros solemos hacer. No vamos a por todo, a no ser que sea una muestra excepcional, pero que no es lo normal. Y secuenciáis el genoma humano, el genoma que está en el núcleo, porque también hay DNA mitocondrial y bueno, también estudiáis también el DNA del cromosoma ahí. O sea, ¿esto del DNA mitocondrial era lo que se hacía antes o se sigue haciendo ahora? ¿Cómo lo...? Exacto. En las técnicas anteriores que hemos hablado antes, las que era muy difícil de distinguir la contaminación, claro, podíamos secuenciar tan poco, como hemos dicho, unas 300 moléculas a la vez, que básicamente lo único que recuperábamos era el ADN mitocondrial que has mencionado tú. ¿Por qué? Porque es un genoma muy pequeño, solo de 16.000 letras, comparadas con los 3.000 millones que tiene el ADN nuclear, y además está en muchas copias. En una célula puede haber miles y miles de copias del ADN mitocondrial, mientras que solo hay 2 copias del ADN nuclear. Entonces, cuando casi no podíamos secuenciar nada porque las técnicas eran muy rudimentarias, pues era lo único que podíamos estudiar, el ADN mitocondrial. Entonces nos basábamos casi en exclusiva del ADN mitocondrial. ¿Qué pasa con las nuevas tecnologías? Que, como hemos dicho, nos permiten secuenciar miles de millones de moléculas a la vez. Pues que por primera vez hemos tenido acceso al genoma nuclear, que son los 23 pares de cromosomas, del cromosoma 1 al 22, los autosómicos, y luego los 2 cromosomas sexuales. ¿Y qué pasa con eso? Que tenemos muchísima más información que solo el ADN mitocondrial, porque el ADN mitocondrial lo heredamos por vía estrictamente materna, es la madre de la madre de la madre, entonces es un número muy limitado de ancestros lo que nos da información. En cambio, el ADN nuclear, por ejemplo, tu cromosoma 1, por ejemplo, pues es un mosaico de segmentos que vienen, algún trozo vendrá de tu bisabuelo paterno, otro de tu bisabuelo materno, o sea, viene de todos tus ancestros en tu árbol genealógico. Sí. Entonces, cuando tenemos el genoma nuclear, podemos tener muchísima más información que la que solo teníamos antes cuando era el mitocondrial. Vamos a hablar un poco de tus líneas de investigación. Estás ahora trabajando, lideras un grupo de genética en la Universidad del País Vasco. Exacto. ¿Y qué líneas de investigación son las que llevas allí? Bueno, pues nosotros estamos centrados en lo que hemos ido hablando, ¿no? Nuestro interés es básicamente el estudio de la historia, pero no el estudio de la historia a través de, pues, o sea, típicamente, ¿no? A través de la arqueología, sino a través del ADN. Entonces, lo que hacemos es tenemos colaboraciones con arqueólogos y nosotros extraemos y estudiamos el ADN a partir de huesos humanos antiguos y estamos centrados sobre todo en los 10.000 últimos años, en mi caso, en mi grupo, en Europa y más en concreto en la península ibérica. Es básicamente estudiar la prehistoria y también la historia más reciente en los últimos 10.000 años de la península ibérica a través del estudio de ADN de restos humanos antiguos que se han recuperado en la península ibérica. Claro, estás viviendo un momento, me imagino que súper excitante desde el punto de vista de investigación, porque de alguna manera estás redescribiendo la historia de España. Y esto es así, o sea, tal cual lo digo, ¿no? Porque hasta hace, de lo que pasaba hace 10.000 años aquí, quiénes eran los pobladores aquellos y tal, se tiene cierto conocimiento por los hallazgos arqueológicos, obviamente, pero la genética da un paso más allá, ¿no? Entonces,
explícanos un poco quiénes eran los pobladores en la península ibérica desde los 10.000 años, o sea, cuando empezó realmente, o la transición de los cazadores, recolectores a los agricultores, ¿no? Cuando comienza el neolítico, ¿no? O sea, toda esa etapa, ¿qué es lo que ha aportado la paleogenética y qué cambios ha introducido en la comprensión de ese periodo histórico, ¿no? Sí, bueno, a mí me gusta referirme a la paleogenética, bueno, se le llama, es una revolución, porque es como, podemos hacer una analogía, ¿no?, con la revolución del microscopio o la revolución, digamos, de los telescopios, que de repente tienes una nueva herramienta que te permite acceder a una información que antes era imposible acceder. Correcto. Entonces, claro, en algunos espacios estamos revolucionando nuestro conocimiento porque es algo que antes era imposible conocer, ¿no? ¿Cómo eran las relaciones biológicas entre los distintos individuos que vivían, pues, por ejemplo, hace 8.000 años? Pues Sí. antes lo que podíamos hacer, pues, estudiar los yacimientos arqueológicos, podíamos compararlos, pues, la cultura material que encontrábamos, se podían estudiar los esqueletos, pero tampoco podías decir mucho, porque tú puedes tener dos esqueletos, pero incluso eran familia cercana, cuáles eran sus ancestros, es muy complicado saberlo, pero con ADN sí que podemos saber. Entonces nos da otra nueva perspectiva desde la que interrogar el pasado, pero obviamente siempre teniendo en cuenta todas las otras ramas del saber que se ocupan también de la historia. No podemos hacerlo nosotros de manera aislada porque no venimos a un sitio en el que no se haya hecho nada todavía, sino que hay otras. Claro. O sea, esos mismos restos se han estudiado desde muchas perspectivas y tenemos que hacerlo todo en conjunción, ¿no? Entonces, pues bueno, si empezamos en la península ibérica, pues sí, al menos mi grupo y lo que yo me he dedicado, pues más o menos comienza, pues, en la revolución neolítica, porque es cuando empezamos a tener, digamos, más restos encontrados. Si nos vamos a los periodos anteriores, también se han estudiado, pero como eran poblaciones cazadoras-recolectoras, que el tamaño de la población era bastante bajo, pues hay pocos restos encontrados, ¿no? Pero una vez ya que entras en el neolítico, se supone que el tamaño de la población empieza a aumentar y por eso encontramos más restos. Entonces, lo que sabemos, lo que hemos estudiado gracias al ADN antiguo, pues lo que hemos hecho es secuenciar el ADN de personas que vivieron antes de esa revolución neolítica, es decir, de cazadores-recolectores mesolíticos, pues en la península ibérica anteriores al 5.500 a.C., más o menos, y luego estudiar las primeras poblaciones neolíticas. Hemos ido a los yacimientos donde claramente esa comunidad ya practicaba todo el paquete neolítico, practicaba la agricultura, domesticaba a los animales, tenía una cultura material, unas herramientas claramente neolíticas, y hemos analizado el ADN de estos individuos, ¿no? Pues sería ya más posteriormente al 5.500, 5.400 a.C. Y hemos comparado, hemos dicho, estos neolíticos que tenemos aquí, los primeros neolíticos, son descendientes biológicos de las poblaciones cazador-recolectoras que estaban antes en la península ibérica. Es una pregunta que antes era imposible hacerse porque no teníamos los datos genéticos. Podíamos comparar la cultura, pero no los datos biológicos. Y al comparar hemos visto que no son descendientes. Al menos no son descendientes directos. Claramente eso nos dice que hubo una nueva población, una gran migración que llegó a la península ibérica y es la que trajo este nuevo paquete cultural totalmente revolucionario, ¿no? Nosotros ahora mismo somos herederos de esa revolución neolítica, ¿no? Que las poblaciones se sedentarizaran, empezaran a domesticar plantas, animales. Entonces, sabemos que en la península ibérica y, de hecho, en toda Europa, lo que comenzó esta revolución fue una migración de poblaciones neolíticas de Oriente Medio, más concreto del oeste de Anatolia, que entraron en Europa y no eliminaron las poblaciones de cazadores-recolectoras que estaban antes, sino que sabemos que se mezclaron con ellas. Y entonces, estas poblaciones resultantes eran, en su mayoría, su ascendencia era de Oriente Medio neolítica, pero también tenían, pues, depende de las poblaciones, un 20% de ascendencia de las poblaciones locales mesolíticas. Pero claramente ahí había habido un cambio demográfico muy grande. Siempre había habido, ¿no?, es un debate muy típico en arqueología desde hace 100 años, que es esta revolución neolítica había sido un cambio demográfico o un cambio cultural. Era que, como hemos dicho, eran las poblaciones neolíticas de Oriente Medio que habían migrado a Europa y habían traído este paquete cultural, o eran simplemente
los cazadores-recolectores europeos que habían copiado esas Copiado. técnicas y se habían vuelto ellos neolíticos, ¿no? Correcto, sí. Ahora, gracias al ADN sabemos Que no. que no, porque las poblaciones neolíticas no descienden directamente de las O sea, poblaciones que mesolíticas. los cazadores recolectores, digamos que se fueron extinguiendo y fueron luego sustituidos por las poblaciones que vinieron de allá, de Anatolia, que es Turquía, más o menos, Sí, lo que es ahora sí, Turquía. más o menos Turquía, sí, sí. Ajá. Claro, todavía estamos investigando cómo fue exactamente esta interacción de los dos grupos, pero probablemente, seguro que hubo grupos de cazadores-recolectores que se extinguieron, pero no todos se extinguieron y muchos probablemente fueron absorbidos por estas poblaciones neolíticas que probablemente igual estaban expandiéndose demográficamente y simplemente absorbieron a estos grupos de cazadores-recolectores que, o al menos algunos, otros probablemente pues decidieron no mezclarse por lo que sea y acabaron extinguidos, como ha pasado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Ha habido muchas comunidades que se han ido extinguiendo, ¿no? Pero en este caso sí que sabemos, seguro, que hubo un cierto grado de mezcla con las poblaciones locales. No es que estas nuevas poblaciones llegaran y eliminaran a todos los cazadores-recolectores que estaban ahí. Probablemente fue más una absorción dentro de sus comunidades. Uh-huh, uh-huh. Hay algunos descubrimientos así que han, digamos, que han sido realmente aparte de que gracias a la paleogenética y que ha sido inesperado realmente algún otro tema. Bueno, una de las cosas que más me llama la atención es el tema de las migraciones, ¿no? Que realmente nosotros tenemos una mezcla enorme de genes con ancestralidad muy diferente, ¿no? O sea, sí, el español, tú y yo, todos más o menos tenemos una ancestralidad parecida. ¿Y qué porcentaje, digamos, tenemos de ancestros? Sí, o sea, lo que estamos viendo es con el ADN antiguo en la península ibérica y de hecho en todas las regiones donde vamos a mirar es que no ha habido ni una sola región o casi ninguna región que ha permanecido la misma gente en ese sitio a lo largo de generaciones sin mezclarse con nadie. Todas las poblaciones actuales y en la península ibérica también somos una mezcla de distintas capas que se han ido mezclando de distintas poblaciones. Por ejemplo, los que vivían aquí en la península ibérica durante el Mesolítico, luego se mezclaron con estos nuevos habitantes que llegaron de Oriente Medio que eran neolíticos y luego después ha habido otras muchas capas que se han ido añadiendo. Es decir, lo que digamos, la raza blanca europea, que pues, algunos hipotizaban, ¿no? Que era algo pues, muy atrás en el tiempo, que va a ser algo totalmente reciente, fruto de una mezcla constante a lo largo de al menos los 10.000 últimos años, que es lo que conocemos mejor con ADN antiguo. Eso sin duda. ¿Y qué porcentaje tenemos nosotros de esos cazadores recolectores o de esos migrantes de Oriente Medio? Sí, pues para entender esto tenemos que hablar igual de otra migración que hemos conocido gracias al ADN antiguo, que quizás fue todavía más sorprendente porque esta que hemos hablado de la transición del Mesolítico al Neolítico, ¿no? Al cambio, al sedentarizarse y domesticar las plantas y los animales, más o menos ya se intuía que podía haber habido ahí un gran cambio demográfico en Europa y en la península ibérica. Pero luego hemos descubierto otro gran cambio demográfico que se produjo pues unos 3.000 años después, alrededor del 3.000, 2.500 antes de Cristo, es decir, en la transición a la edad del bronce. Y esta sí que había gente que la postulaba, pero no estaba tan claro que había sido así. Y es la llegada de gentes procedentes de la estepa, entre el Mar Caspio y el Mar Negro. Sabemos que a partir del 3.000 antes de Cristo se empiezan esas poblaciones, que eran poblaciones probablemente nómadas, pastores nómadas, empezaron a moverse tanto hacia el oeste, hacia Europa, como hacia el este, hacia Asia. Y a la península ibérica, por ejemplo, sabemos que llegan, no ya a ellos, sino se han ido mezclando a lo largo de su paso por toda Europa del Este y Europa Central, y a nosotros ya llegan bastante mezclados, pero sabemos que empiezan a entrar en la península ibérica alrededor del 2.500 antes de Cristo. Y esto es algo que vemos muy claro con ADN antiguo, porque nosotros tenemos bastante bien estudiadas las poblaciones pues, del final del Neolítico, alrededor del 3.000 antes de Cristo, y sabemos cómo es su genética, pero de repente, a partir de 2.500 antes de Cristo, empezamos a ver gente que llega con genética muy distinta y con
cuya ancestría es muy parecida a estas poblaciones que viven en la estepa, ¿no? Y sabemos que ahí se produjo un cambio bastante grande en unos 500 años, del 2500 al 2000. Ya todo el mundo en la península ibérica tiene ascendencia, tiene ancestros en esas poblaciones nuevas. También Claro. tiene ancestros en las poblaciones locales. Pasa otra vez como antes. No es que llegara esa gente y eliminara toda la población que existía, Ya, que ya, ya en ya, esa época era bastante numerosa, las poblaciones calcolíticas de la península ibérica, sino que ya. se mezclan. Y pues, ya te digo, alrededor del 2000 antes de Cristo ya no hay nadie en la península ibérica que no descienda de estas nuevas gentes que llegaron Que es lo en el que es 2500. ahora la zona de Ucrania, Rusia, toda esa zona. Sí, Qué es la zona, curioso. exacto, de la zona, sí, la zona este de Ucrania, la zona entre el Mar Negro y el Mar Caspio, exacto, Ucrania y el sur Qué curioso. de Prácticamente todos los Rusia. europeos tienen Sí, genes de sí, eso esa. es. Sí, sí. Exacto, es algo que estamos hablando nosotros de la península ibérica porque es lo que nos tocó más cerca, pero es un proceso que ocurrió de manera muy similar en toda Europa y de hecho es un probable vector de las lenguas indoeuropeas, la entrada de las lenguas indoeuropeas a Europa. Obviamente no podemos saber qué lengua hablaban esas personas porque en los 1500 antes de Cristo no dejaban registros escritos, pero es un vehículo más que probable para la entrada de las lenguas indoeuropeas en Europa. Ajá. Después de esa época, estamos hablando 2000 antes de Cristo, ya vienen nuevas migraciones, me imagino que del norte de Europa, ¿no? De África, que sería otra migración más, ¿no? Y después el Imperio Romano, ¿no? Pero el Imperio Romano, imagino que esa gente tendría los mismos ancestros de la Sí. estepa, ¿no? Sí, sí, claro. Digamos, estas dos grandes migraciones que hemos hablado, ¿no? Más o menos en el 5000 antes de Cristo y en el 2500 antes de Cristo, son las migraciones, digamos, que más cambian la genética, porque son poblaciones que vienen de sitios que tienen mucha diferenciación genética, que llevan muchos miles de años Claro, separados de las separado, poblaciones de aquí, ¿no? claro. Lo que pasa después, obviamente, del 2000 antes de Cristo ahora son 4000 años, esto no ha estado quieto aquí, no es que seamos Claro, los descendientes directos de esa gente claro. del 2000 antes de Cristo. Ha habido muchas migraciones después, pero ya quizás de gente más parecida a nosotros y por tanto es Claro. un poquito más difícil de detectar esos cambios porque ya la diferenciación genética es muy pequeña, pero claramente hemos detectado, por ejemplo, cambios al final del bronce, a principios de la edad del hierro, gente pues sabemos, ¿no? Pues, por ejemplo, los celtas, la cultura celta que se expande en toda Europa, en la península ibérica, cuando llegaron los romanos sabemos que había gente de habla celta, pues probablemente ahí llegaron migraciones también durante la Edad del Hierro. Estamos estudiando ya también esta época histórica, sabemos que la dominación rumana tuvo un impacto demográfico muy grande en la península Uh-huh. y, de hecho, tiene relación con lo que has comentado. No solo era lo que podemos pensar, pues aquí llegaba gente de la península itálica, porque es donde eran los romanos, Uh-huh. sino que sobre todo en el sur de la península hubo un aporte demográfico enorme de gente que venía del norte de África. Uh-huh. Lo cual, quizás alguien que sepa un poco de historia no es tan sorprendente porque Claro. el norte de África era una provincia romana y de hecho Claro. durante un tiempo estaba gobernada igual que Claro. el sur de la península ibérica. Entonces sabemos que hubo un gran trasvase de población durante el Imperio Romano del norte de África a la península ibérica. De tal Uh-huh. manera que cuando ya llegaron, pues, por ejemplo, la conquista musulmana, igual lo que podíamos pensar, ¿no? Que es lo que más trajo ascendencia norteafricana a la península ibérica, el sur de la península ya tenía ascendencia norteafricana muy alta ya antes de que llegaran los Claro. árabes en la conquista, ¿no? Por ejemplo. Ya. Mm. Entonces, pues, esto ha sido, pues, como hemos dicho, ¿no? Una constante superposición de capas y de manera que si ahora nos analizamos nuestro genoma, pues básicamente vamos a tener ancestros, depende a qué profundidad temporal nos vayamos a ir, vamos a tener ancestros en muchas partes de Ya. Europa y de África. Antes hablaste de las lenguas indoeuropeas, ¿no? Por curiosidad, ¿se sabe de dónde procede ya el euskera? Porque siempre se ha comentado eso, ¿no? De que era la única lengua que no estaba relacionada con el latín, con lenguas indoeuropeas, ¿no? ¿De dónde procede? Bueno, una teoría es que, claro, llegaron
las lenguas indoeuropeas, ¿no? Entonces hubo un cambio, una sustitución de las lenguas y pues la hipótesis no es que el euskera o incluso, digamos, el ibérico. Claro, nosotros pensamos en el euskera porque es la única lengua que ha sobrevivido hasta nuestros días, ¿no? De todas Sí. las lenguas romanas que se hablaban en la península ibérica. Pero cuando llegaron los romanos, también estaba la lengua ibérica, por ejemplo, que se hablaba en toda la zona mediterránea, que también era no indoeuropea, ¿no? Entonces, la hipótesis que hay es que esas lenguas no indoeuropeas que estaban aquí cuando llegaron los romanos, pues probablemente procedían de las poblaciones neolíticas, digamos, y que sobrevivieron a esta llegada de poblaciones de la estepa que traían Ya. las lenguas indoeuropeas. Esa es una de las hipótesis, pero no está del todo claro, porque si analizamos ADN de los vascos o incluso ADN de las poblaciones que hablaban ibérico, que ya tenemos de las poblaciones del Hierro de toda la zona mediterránea, que sabemos que hablaban una lengua no indoeuropea porque han dejado cientos de inscripciones en una lengua que sabemos leer, hemos descifrado digamos, el abecedario, que no es un abecedario, de hecho, es un semisilabario, pero lo podemos leer, pero no entendemos nada. Pero se sabe que es una lengua no indoeuropea. Y tanto ellos como los vascos actuales tenemos prácticamente la misma cantidad de ADN procedente de la estepa que el resto de la península ibérica y Ya. del resto de otras poblaciones que hablan Ya. indoeuropeo, ¿no? Y que hablan indoeuropeo. Entonces, no está claro que No está claro. sean las supervivientes de las lenguas que hablaban los neolíticos, sino que quizás pudieron también ser traídas por esa migración de la estepa. Nosotros sí, probablemente fue un vehículo de la introducción de las lenguas indoeuropeas, pero probablemente no era unas poblaciones uniformes, también quizás pudieron introducir otro tipo de lenguas, ¿no? Ya. O sea, que no está totalmente claro que el Ya. euskera o otras lenguas no indoeuropeas que había en Europa hasta muy reciente, como hemos hablado, el ibérico, como el etrusco, Sí. que sean las supervivientes de las lenguas que se hablaban en el neolítico, pero es una de las posibilidades. El problema es que el ADN no te dice qué lengua hablaban esos individuos. Entonces, Claro. pues bueno, eso ya son suposiciones que tienes que ir haciendo tú, pero que probablemente nunca lleguemos a saber a ciencia cierta de dónde procedían esas lenguas, ¿no? Eh, me comentaste sobre también tu interés en estudiar el papel de la genética en el estudio de las pandemias prehistóricas, Sí. ¿no? Expande un poco este tema, a ver de qué va. Bueno, es muy curioso porque nosotros no solemos analizar, por ejemplo, los dientes de los esqueletos que encuentran los arqueólogos, de dientes humanos, y podemos pensar, bueno, hay ADN obviamente del humano, del dueño de ese diente, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, la raíz de los dientes está muy vascularizada y por ahí pasa la sangre. Entonces, si por ejemplo, hay ciertas enfermedades en las que el enfermo muere, en el momento de la muerte tiene una alta concentración por ejemplo, de la bacteria en la sangre, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues hay ciertos casos de ciertas enfermedades que el ADN de ese patógeno, de esa bacteria, va a quedar en los vasos sanguíneos de la raíz del diente y nosotros cuando hacemos un agujero en la raíz del diente vamos a obtener ADN del humano, pero también del patógeno que estaba a alta concentración en la sangre en el momento de la muerte. Uh-huh. Entonces, ¿eso qué nos permite? Pues estudiar patógenos que estaban afectando a esa persona, Uh-huh. al menos cuando murió, ¿no? Y una de ellas, que es quizás la que más se ha estudiado, es la peste. Uh-huh. Los individuos mueren de peste, mueren de sepsis, una alta concentración de la bacteria en sangre. Entonces hay individuos que nosotros hemos estudiado en distintos momentos de la prehistoria que hemos podido recuperar no solo un poco del ADN del patógeno, sino que hemos podido reconstruir el genoma completo de Yersinia pestis, de la cepa de Yersinia pestis que estaba afectando a ese individuo. Entonces, esto nos permite estudiar pues, pandemias en el pasado, ¿no? Ahora que hasta hace poco hemos pasado una gran pandemia, pues se ha puesto muy de moda, pues gracias a esta revolución del ADN antiguo, también podemos estudiar pandemias en el pasado, no solo de peste es la que más hemos estudiado, pero también hay otros patógenos que se preservan en las muestras que nosotros estudiamos. Curioso. O sea, y digamos el germen, claro, en aquellas épocas el tipo de bacteria que realmente afectaba más a la población sería totalmente diferente de la época actual, ¿no? En aquella época sería eso, la Yersinia pestis, el cólera, no sé, algún tipo de... Sí, o sea, si por ejemplo nos centramos en Yersinia pestis, que es la que hemos estudiado,
pues hemos descubierto, por ejemplo, un linaje de Yersinia pestis que ya no existe en la actualidad, pero que afectaba a las poblaciones neolíticas de manera bastante fuerte. De hecho, en julio se publicó, de hecho, el grupo de Copenhague publicó un artículo precioso en el que estudiaban en yacimientos en Escandinavia del Neolítico antiguo, esto estamos alrededor del 3000 a.C., Ujú. y analizaban muchos individuos de un yacimiento y encontraban pues igual en un 25% de los individuos habían muerto por peste. Y además, como estudiaban, también recuperaron el ADN humano y lo que hacían era reconstruir el árbol genealógico a lo largo Ujú. de 6 generaciones, una familia a lo Ujú. largo de 6 generaciones, y además sabían cuáles de ellos habían muerto por peste. Entonces, digamos, podían seguir esa pandemia a lo largo de varias generaciones. Entonces, veían, por ejemplo, que en una generación, básicamente todos habían muerto de peste y como tenían el genoma de la cepa, veían que era exactamente la misma cepa, no tenía Curioso. ni un solo cambio genético, o sea que era una misma cepa de peste que había barrido a todos los individuos de esa generación. Luego, probablemente, ya en el Neolítico, en el 3000 a.C., había pandemias bastante serias de peste, igual no tan colosales como la que tenemos todos del siglo XIII, siglo XIV de peste negra, que hay estos porcentajes, no sé, que un 30% De la de población. radicó de toda la población de Europa, pero quizás no eran tan grandes, pero que claramente estaban diezmando las poblaciones neolíticas. Eso ya está demostrado gracias a estas técnicas de ADN antiguo, ¿no? Ujú. Antes comentaste el tema de que hay pocas poblaciones realmente puras, ¿no? O sea, digamos que el Sí. DNA de alguna manera también, vamos, todas las secuencias del DNA y todos estos estudios que se han hecho han cambiado un poco, digamos, la manera de ver el concepto de raza y de etnia, ¿no? Quizás hay que darse cuenta de que el humano tiene muy poca diversidad genética, es decir, que somos todos muy parecidos. Un coreano, un chino, un español, ¿no? ¿Cómo lo ve un científico como tú que estudia este campo, ¿no? O sea, el concepto de raza, ¿no? Claro, ese concepto de raza como una entidad, digamos, estática que ha sido así durante miles de años, la raza blanca, la raza negra, esos son conceptos que biológicamente o al menos en genética de poblaciones, digamos, no se sostienen, al menos vistos así, ¿no? Porque es lo que hemos hablado. Sabemos que los europeos mismos somos una mezcla a lo largo de los últimos 10.000 años constantemente. No ha habido más de 2.000 años donde ha habido una continuación poblacional en un mismo lugar, ¿no? Entonces, ese concepto como de raza, como de algo estático, eh, digamos, pues la raza asiática, la raza europea, la raza africana, es algo que no casa muy bien con la realidad biológica. Lo que sí que, y es cierto lo que tú dices, al final, básicamente los humanos fuera de África, todos procedemos de pues, un grupo pequeñísimo, de igual unas 1000 personas que hace 60.000 años salieron de África, se mezclaron con los neandertales que había y se expandieron por todo el mundo. Y, o sea, todos partimos se estima que es unos pocos cientos o un pocos miles de personas que descendemos toda la gente fuera de África. Entonces, pero a pesar de eso, sí que se ha acumulado suficiente diversidad como para, si tú me das el ADN de una persona actual, yo te pueda decir con un radio de unos pocos cientos de kilómetros de dónde proceden, ¿no? Pero bueno, eso al final, eso no quiere decir que existan o no las razas, porque eso de la raza es un concepto más cultural que Cultural, biológico, ¿no? claro, Pero claro. al menos la manera que eran definidas en el siglo XIX no tiene ningún sentido, obviamente. Claro. Una curiosidad, ¿qué fiabilidad tienen todas estas pruebas que uno puede comprar por internet para que te den el DNA, les mandan la saliva y tal, y extraen el DNA y te dicen la afiliación, los antecedentes, tal? Sí. ¿Qué fiabilidad tiene esto? Pues a pesar de que la gente suele quejarse mucho, yo les doy bastante fiabilidad. Como usuario que soy y además, claro, yo quizás entiendo un poco más cómo se hacen todos los análisis, digamos, que el ciudadano medio que puede comprar esos tests. Yo que soy usuario de esos tests y luego me puedo descargar los datos y he hecho análisis por mi cuenta,
para lo que, digamos, la persona media quiere saber, la verdad es que yo creo que tienen bastante fiabilidad. Además, conozco gente que trabaja en esas empresas, son gente seria, que muchos proceden de los mismos laboratorios donde yo he estado. De hecho, yo pude, por ejemplo, la 23andMe, podría haberme ido a trabajar allí, al final me preferí quedar en la investigación, ¿no? Y son bastante fiables. De hecho, yo, por ejemplo, he hecho el 23andMe, por ejemplo, que es la que he usado yo, eh, me dice que soy al 100% de la península ibérica, lo cual no es muy sorprendente. Ujú, Y no solo me dice eso, sino que también te dice de qué región procede la mayoría de tus ancestros y en mi caso acierta de pleno. Luego, ujú, además, en el caso de tu decía a mí, que tienes ya pues, cientos de millones de gente que se ha hecho el test, lo que puedes decirles es que busque familiares en todo el mundo de toda la gente que se ha hecho este ujú. test. Y, por ejemplo, a mí me da muchos familiares de América Latina que tienen apellidos vascos, lo cual tiene todo Vaya, el sentido, ¿no? Porque yo soy claro. vasco y sabemos que hubo, pues, a principios del siglo XX, por ejemplo, una gran migración de toda España y del País Vasco a América Latina, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que son bastante fiables. Y, Obviamente hay que tener un poco de criterio al leer esos datos, pero los resultados que dan son, diría que en y, general, bastante y fiables. secuencian el DNA entero o cómo. Bueno, hay sitios donde sí, pero normalmente no porque sería más costoso. Lo que hacen es, pues lo que hemos hablado antes, lo que seleccionan Ajá, regiones del genoma que son polimórficas. Entonces, igual, pues en vez de secuenciar las 3.000 millones de pares de bases del genoma, que de hecho la mayoría de ellas son iguales en todos los humanos, lo que hacen es, pues, cogen unas 600.000 letras que sí que varían y hacen el análisis sobre esas ya. 600.000. Ya. Sí. Íñigo, quería preguntarte por tus momentos de eureka, ¿no? Esos momentos en los Mm. cuales decía Severo Ochoa siempre que no había mayor emoción que la emoción del descubrimiento, ¿no? Que el investigador realmente es un poco afortunado en eso, de que puede tener unas experiencias muy emocionantes cuando has hecho algún descubrimiento, te has dado cuenta de algo, tal. Y todo investigador, pues suele tener, no todo el mundo, pero suele tener alguno o algunos momentos eurekas, ¿no? En tu caso, ¿nos puedes comentar cuáles han sido? Sí, yo estoy bastante de acuerdo, ¿no? Al final, los investigadores, digamos, al menos quizás los que nos dedicamos más a la historia, pues momentos de adrenalina que Mm, tienes, pues cuál es, pues descubrir algo que nadie ha visto antes, ¿no? correcto, sí, Y sí. yo al menos eso es algo que me hace, digamos, seguir en este campo, pues es descubrir algo, ¿no? Que eres el primero que ves, ¿no? Sí, Entonces, sí. pues en mi caso, yo he tenido la suerte de meterme en este campo en el momento que estaba, digamos, explotando, que es la Ah, primera vez que se aplicaban estas tecnologías y digamos que estaba casi todo por descubrir. Estaba lo que los ingleses hablan de low hanging fruits. Son sí, las frutas que están muy abajo en el árbol y que son muy fáciles de coger a nada claro, que, porque eres el primero que está ahí para cogerlas, ¿no? sí. Y entonces, pues en mi caso, por ejemplo, el primer proyecto de mi tesis doctoral, que fue el estudio de los individuos de la braña, eran dos esqueletos de cazadores-recolectores que se encontraron en la cordillera Cantábrica, en León. Estaban en una cueva a muchísima altura y encontraron dos esqueletos y entonces nosotros estudiamos el ADN y conseguimos recuperar por primera vez el genoma completo de un cazador-recolector europeo. Era la primera vez que teníamos acceso a un genoma de antes de la revolución neolítica. Ujú. Entonces, pues claro, era un privilegiado porque era el primero que podía ver, bueno, estas personas que estaban aquí, que eran dos individuos, bueno, eran como eran. Y una de las cosas, por ejemplo, que primero vi, que fue bastante emocionante, es pues, que eran hermanos, por ejemplo. Era la primera vez, Vaya, las primeras relaciones de parentesco que podíamos recuperar bueno. con ADN antiguo, ¿no? Eran los primeros, digamos, hermanos de hace, en ese caso, era pues, unos ¿Y, 8.000 años, ¿no? y que Que era un estaba enterramiento o estaban, o cómo fue la causa de muerte en ese? Pues esto es una cueva que está a mucha altitud y además ellos estaban a mucha profundidad. Es una cueva que para llegar a ellos ahora tenías que hacer rappel, tenías que atravesar huecos muy pequeños. Entonces, eh, la hipótesis más aceptada es que eran enterramientos rituales, ¿no? Que Ah, había gente que los había dejado a los dos, que estaban a pocos metros uno de otro en la cueva.
hay otras hipótesis que probablemente sean menos probables que dicen que simplemente se perdieron en la cueva. Claro. Y además porque uno de los dos estaba enterrado o depositado, porque no estaban enterrados en sí, estaban a simple vista, estaban depositados ahí, Sí. era al lado de huesos de un oso. Pues una hipótesis un poco más loca es que fueron quizás intentando cazar ese oso, se metieron en la cueva y se quedaron sin luz o lo que sea y ya no supieron volver y murieron allí. Pero bueno, en cualquier caso, son dos individuos que nosotros pudimos saber que eran dos hermanos jóvenes, y eran pues, los primeros genomas preneolíticos que teníamos. Entonces, por ejemplo, pudimos ver por primera vez que estas poblaciones neolíticas tenían la piel muy oscura, no eran como los europeos, como nos imaginamos siempre, que son piel blanca, por ejemplo, sino que eran gente con la piel muchísimo más oscura. Quizás no tanto no como un subsahariano actual, pero muchísimo más oscura, por ejemplo, que la que tenemos ahora, lo que nos dice que la adaptación de los europeos a la pigmentación clara, que digamos que es lo que hemos hablado antes, al definir las razas, definían las razas como razas los blancos, los negros, pues bueno, hasta hace muy poco la mayoría de europeos no eran blancos, eran piel muy oscura, por ejemplo, ¿no? Y eso, pues yo tuve el privilegio de ser uno de los primeros, el primero que vio eso en esos genomas. Y bueno, yo he tenido otros momentos eureka, por ejemplo, no hemos hablado, pero ahora también, bueno, hemos tocado un poco, ¿no? Que ahora podemos analizar el genoma de todos los individuos enterrados en un yacimiento y establecer todas las relaciones familiares entre ellos y reconstruir árboles genealógicos que llevan pues, a 20 generaciones. Podemos mirar a 20 generaciones de una familia que vivió hace 5.000 años, lo cual es algo impensable hace 10 años, ¿no? Que podríamos estudiar todos los patrones sociales, cómo estaban, cómo se relacionaban todas esas personas familiarmente, ¿no? Entonces, pues yo tuve el privilegio de recuperar, digamos, la primera gran familia de la prehistoria, que es un yacimiento del sur de Inglaterra, es más o menos del 3500 antes de Cristo, y era perdón, un gran dolmen que se, que se excavó en el sur de Inglaterra. Voy a beber un poco de agua, que me estoy quedando Sí, no hay problema. sin voz. Y es un monumento parecido a los dólmenes que tenemos en la península ibérica, pero enorme. Y ahí se enterraron a unas 40 personas. Y nosotros recuperamos el ADN de todas esas personas y establecimos el árbol genealógico, y al final era un hombre en la primera generación que había tenido descendencia con 4 mujeres distintas, y era toda la descendencia de esas 4 uniones a lo largo de 5 generaciones, ¿no? Entonces, nos daba un montón de información de cómo se relacionaban una familia en pues eso, que murió hace 5.500 años, ¿no? Que es algo impensable y que, vamos, ellos nunca jamás se hubieran imaginado que 5.000 años después estaríamos ahí enredando en su vida personal. Su vida privada, que con quién había tenido hijos, con quién no, ¿no? Entonces es algo fascinante, ¿no? Y que es el sueño de mucha gente dedicada a la antropología y que ahora podemos estudiar de manera relativamente sencilla, ¿no? Qué curioso. ¿Hacia dónde va el futuro de la paleogenética? A mí me suena de oír a algún antropólogo hablar también del tema del estudio de las proteínas antiguas. Sí. ¿Qué puede aportar las proteínas que no aporte el DNA? Claro, el problema del DNA es que por ahora el récord que hemos podido llegar, el ADN más antiguo, es de 1 millón de años más o menos, que es ADN, un genoma de un mamut que se conservó en el permafrost, y es algo excepcional, ¿no? En cuanto al ADN humano, lo más antiguo que tenemos es ADN de sima de los huesos en Atapuerca, porque es lo mismo, es una sima a mucha profundidad, y ahí se ha preservado ADN desde hace 600.000 años, pero no es lo normal. O sea, esos son casos excepcionales. Y sabemos que como el ADN se va degradando, no vamos a poder llegar mucho más allá de 1 millón de años. Pero ¿qué pasa? Que las proteínas sí que se preservan a lo largo de mucho más tiempo. Entonces, el estudio de las proteínas, que también tienen información filogenética, la proteína al final se produce a partir de la secuencia de ADN. Entonces, nos da, digamos, la información que nos da el ADN menos, porque parte de la variabilidad del ADN se pierde en las proteínas, pero también tienes información filogenética ahí.
y lo bueno es que se preserva muchísimo más tiempo. Entonces, si nos queremos meter ya en temas como, por ejemplo, la diversificación del género Homo, que ya nos vamos a 3, 4, 5 millones de años, pues eso, no quiero decir nunca porque seguro que me equivocaré, pero es difícil que vayamos a poder estudiarlo con ADN porque el ADN no se ha preservado en restos tan antiguos, pero sí con las proteínas. Entonces, gracias al estudio de las proteínas, las que quizás podamos estudiar, pues, cuáles son las relaciones entre todas estas especies que hemos oído hablar mucho, ¿no? Pues Homo heidelbergensis, Homo erectus, Homo habilis. Claro. Pues quizás ahí, en esos momentos de la evolución, sí que las proteínas nos van a ser útiles porque el ADN simplemente no se ha preservado, ¿no? Entonces, esto es un campo que está ahora, pues eso, empezando a explotar y que nos va a dar muchísimas alegrías seguro durante los próximos años. Otra cosa quizás que también podemos comentar que es muy interesante es el estudio del sedimento. ¿Del sedimento? Ahora ya en los yacimientos no necesitamos estudiar el diente o un hueso que los arqueólogos han encontrado, sino podemos pedir a los arqueólogos que nos den todo el sedimento, toda la tierra que recuperan, y a partir de ahí estamos pudiendo recuperar ADN. ¿De entonces, qué tipo? ADN, por ejemplo, de animales, de toda la fauna que vivía ahí y también de humanos. Claro. Imagínate, tenemos una cueva en Atapuerca, por ejemplo, y cogemos sedimento de distintos niveles, unos niveles a 200.000 años, otros niveles a 100.000 años. Claro. Secuenciamos todo el ADN que hay en el sedimento y podemos ver todos los cambios que ha habido en la fauna, por ejemplo, estudiar ese ADN, de qué especies proviene y ver pues, si ha habido cambios de fauna. También podemos estudiar si ha habido ocupación humana, aunque no tengamos los huesos, si durante ese periodo había gente habitando esa cueva, por ejemplo, pues habrán dejado sus fluidos. Quizás no hay huesos, pero los huesos están desintegrados, pero todavía hay ADN que había en esos huesos. Podemos estudiarlo y podemos ver qué tipo de humanos había en cada momento, ¿no? Entonces, esto, claro, tiene un potencial gigantesco porque, de hecho, sobre todo en cronologías que estamos hablando ya de cientos de miles de años, en la inmensa mayoría de cuevas no encuentran restos humanos. Claro. Sabes que allí habitaron humanos porque igual tienes la cultura material, tienes las herramientas, pero los huesos no se han preservado. Pero sí que queda ADN en el sedimento que hay ahí, ¿no? Qué curioso. Entonces es algo maravilloso y también probablemente nos va a dar mucha información a lo largo de los años. Así que, bueno, ahora los arqueólogos ya no pueden tirar ni siquiera el sedimento porque también tiene mucha información, ¿no? Qué bueno. Quería hacerte algunas preguntas ya, reflexiones personales. Si me permites, la primera siempre le hago a todo investigador es el estado de la investigación en España, ¿no? Desde la época de Ramón y Cajal, él ya se quejaba mucho de la esterilidad de la ciencia española y tal. Y bueno, se ha elevado mucho el nivel de la ciencia española, ¿no? Y talento en España realmente nos falta, ¿no? Pero sin embargo, no estamos todavía al nivel de otros países centroeuropeos, anglosajones, norteeuropeos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué problemas le ves tú a la ciencia española y qué recomendaciones harías tú para mejorar la investigación en España, ¿no? ¿Cuál es tu reflexión? Hombre, yo creo que el talento y preparación no es el problema, y claramente no es el problema, porque yo, por ejemplo, cuando fui a la Universidad de Harvard, no me vi que tenían peor preparación que los que estaban allí, no me vi en ninguna desventaja y conozco muchos otros colegas que se han ido al extranjero y han hecho trabajos excepcionales, o sea que no es problema de preparación ni de falta de formación, ¿no? Yo creo que una obvia es la financiación, ¿no? Obviamente, yo cuando estaba en Boston, pues cuando estaba en Harvard, estaba en un grupo que tenía el nivel de decenas de millones de dólares de financiación. Eso aquí en España, pues bueno, si te dan una RC, pues puedes tener 3, 4 millones, pero son, digamos, una élite. La inmensa mayoría de grupos de investigación no se manejan esos presupuestos, ¿no? Claro. Entonces, parte es la financiación y otra cosa que yo me estoy encontrando es la burocracia, que es la enorme cantidad y el desgaste que supone la enorme burocracia que hay a la hora de investigar aquí en España, ¿no? Y yo lo veo como, viniendo de Estados Unidos, como me gusta ponerlo a mí, es aquí se asume que lo vas a hacer mal y vas a intentar, digamos, hacer mal o llevarte el dinero. Entonces, lo que se ha hecho es poner fiscalizar.
una fiscalización constante de cada mínimo paso que tienes que hacer para investigar. Cada compra, aunque sea de 30 euros, tienes que llevar un proceso que te lleva unas cuantas horas de trabajo que no tiene ningún sentido, ¿no? Total. Y al final decides a veces que no te merece gastar ese dinero si es poco, porque todo el tiempo que vas a perder en ello y es una burocracia que es totalmente que te desgasta y que te hace perder una enorme cantidad de dinero. En Estados Unidos, por ejemplo, yo creo que han hecho como un sistema contrario, ¿no? Ellos asumen que tú lo vas a hacer bien, porque es que la mayoría de gente que estamos en investigación no hemos venido aquí a hacernos ricos. Claro. Si quisiéramos hacernos ricos, nos hubiésemos metido no te dedicas a esto, claro. En otro campo. Entonces, no vamos a ir a defraudar ni a hacer mal con el dinero que nosotros recibimos, ¿no? Entonces, en Estados Unidos lo que hace es más confiar en el investigador y luego, obviamente, de vez en cuando se hacen controles y si te pillan, pues obviamente vas a sufrir unas consecuencias muy grandes. Pero de entrada se asume que lo vas a hacer bien. Entonces, no hay una cantidad extrema de burocracia que necesitas pasar para hacer cualquier gasto que quieras hacer de tu investigación, cualquier contratación que quieras hacer de un integrante de tu equipo. Entonces, aquí en España se ha decidido hacer así y entonces es algo que básicamente lo que te convierte, y lo que me está pasando a mí cuando he pasado de ser, digamos, un postdoc, digamos, a un investigador principal, básicamente es burocracia. Y eso te acaba desgastando y te hace que no te dediques a lo que de verdad deberías dedicarte, que es a la investigación, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que se debería arreglar lo primero, antes ni siquiera de aumentar la financiación, ¿no? Eso es para mí lo que sería lo básico, porque también es gratis. No hace falta más financiación, incluso haría falta menos para quitar burocracia, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un principal problema que he visto en comparación viniendo de Estados Unidos, ¿no? Y el reconocimiento social a la investigación, igual en otros países está más considerada. No sé, quizás en España no hay, por ejemplo, donaciones, pero eso es solamente un aspecto, ¿no? Pero quizás el reconocimiento social y yo creo que por esto es importante igual la divulgación también para que la gente sepa la importancia que tiene, que se invierte en investigación. No es un gasto, es una inversión. Y de hecho los países que más invierten en investigación son los que están siempre más punteros, ¿no? Sí, lo que decías tú, lo que comentabas de las donaciones privadas es verdad. En Estados Unidos, por ejemplo, probablemente la financiación pública sea mayor que lo que hay en España, pero lo que realmente hace la diferencia es que hay muchas fundaciones privadas que donan muchísimo dinero para la investigación. Y esto en España no sé por qué es, la verdad, no sé si quizás tenemos una mentalidad que eso lo tiene que hacer el Estado, tiene que ser financiación pública, y entonces no está tan desarrollada esa vía de financiación, pero eso sí que es algo también que es bastante distinto. Y el tema del reconocimiento, quizás sí, pero bueno, yo tampoco he notado aquí. Si preguntas a la mayoría de la gente, sí que yo creo que el investigador está reconocido, ¿no? Digamos, quizás en Estados Unidos hay otra visión y está algo más reconocido, pero en ese caso no he visto una diferencia tan significativa como en estos otros aspectos más, digamos, del día a día de cómo ejercer la investigación, ¿no? Finalmente quería preguntarte, bueno, aparte de tu labor investigación, aficiones personales que tengas, ¿a qué te dedicas fuera de tu trabajo, digamos? ¿Cuáles son tus aficiones? Pues mira, hay una afición que tengo que es bastante relacionada con mi trabajo, que es la genealogía. ¿Ah, sí? Sí, me gusta todo el tema de la genealogía y pues por ejemplo, estoy intentando reconstruir todo mi árbol genealógico a través de los registros que hay en el País Vasco. Por ejemplo, todos los registros sacramentales de los últimos 500 años están digitalizados, entonces tú puedes ir haciendo tu árbol genealógico hasta el siglo XVI, ¿no? Y esto, en conjunción con también secuenciado aparte a distintos personas de mi familia, entonces, pues bueno, es algo que es un hobby que tengo fuera de mi trabajo, aunque, bueno, tiene algo que ver con mi trabajo, ¿no? Y, bueno, aparte de eso, pues también me gusta hacer deporte. De hecho, ahora no se ve aquí, pero hace 3 semanas me han operado del ligamento cruzado, que me lo he roto jugando a fútbol. Vaya. Así que
Ajá. Sí, también tengo esas aficiones de fútbol y luego tengo dos hijos pequeños también que ahora mismo me llevan Ah, bastante claro, tiempo. O sea que también. tiempo libre no tengo mucho, la verdad. Algunos libros que puedas recomendarnos. ¿Tienes esos libros que te han marcado o libros que, bueno, que suelas regalar o recomendar a amigos y Sí. tal? ¿Tienes alguno en la cabeza? Pues mira, el que me marcaron a mí fue, por ejemplo, El origen de las especies de Charles Darwin, pero ese quizás es para igual es un poco denso, no es un Claro, típico libro de divulgación que tú leas pues, cuando te vas a ir a dormir, ¿no? sí, sí. Necesitas bastante atención, pero sí que es a mí un libro que me marcó bastante. Si hablamos más de divulgación, pues por ejemplo, mi director de tesis, Carlos Lalueza, es un divulgador excelente y ha ganado varios premios de divulgación. Tiene un libro, por ejemplo, que es La forja genética de Europa, que es muy bueno para todo el mundo que le interese estos temas, pues hace un resumen muy bueno de las investigaciones de ADN antiguo que se han llevado a cabo Ujú, durante estos últimos años. Más recientemente tiene otro libro que habla sobre la desigualdad ujú, y todo lo que hemos aprendido de la desigualdad con los estudios de ADN antiguo. ujú. Y bueno, hablando de mis mentores, también David Wright, también hace unos años escribió un libro también habla sobre toda esta revolución Ujú. de la paleogenética y este también es denso, pero está pensado para divulgar. Para Entonces, divulgar. son dos libros que recomiendo dentro de este tema que hemos estado hablando. ¿Y algún país para visitar? ¿Sueles viajar y tienes así algún país que recomiendes que no nos debamos de perder? Eh, yo no he sido una persona de viajar mucho, la verdad. Eh, a ver, yo sí que recomendaría en Boston, por ejemplo, que viví allí 3 años. Es una ciudad que quizás la gente que va a Estados Unidos no es una ciudad que diga, vamos a ir a Boston, ¿no? Pues va más típico, ¿no? A Nueva York o va a Mm. California, a Miami. Boston es una ciudad preciosa no tardas mucho en visitarla y es muy europea, Muy digamos, no europea, sí. es Sí, típica ciudad de avenidas gigantes, sí, sino que tiene muchas cosas para ver, es muy bonita. Además, sí, en términos académicos, puedes visitar de muchos de todo. los centros académicos más importantes del mundo. Entonces, quizás no es un país desconocido Estados Unidos, pero sí, igual sí que recomendaría a todo el mundo que visitara Boston porque no se van a arrepentir. Pues Íñigo, muchas gracias por esta conversación tan agradable. Yo particularmente he disfrutado mucho, he aprendido mucho y espero que la gente que nos oiga también. Y felicitarte por tu labor investigadora, porque realmente, efectivamente, estás en un campo pues privilegiado y en el momento adecuado, ¿no? Entonces, pues estoy seguro que en el futuro tu labor de investigación va a ser muy, muy excitante, desde luego. Muchas Sí. felicidades por tu trayectoria. No, pues muchas gracias y nada, para mí también ha sido un placer hablar de todos estos temas contigo. Entre las conclusiones del podcast yo destacaría lo siguiente. Antes, el problema de la contaminación del ADN antiguo era uno de los primeros problemas. De hecho, un artículo muy famoso que publicó Svante Pavo sobre las momias egipcias, pues resultó luego que el ADN extraído de las momias era contaminado, ¿no? No era el propio de las momias. Esto ocurría antes y era un problema muy importante porque el estudio del ADN se hacía con PCR, pero desde que se mejoraron las técnicas genéticas, sobre todo después de las técnicas de secuenciación masiva a partir del 2012, al parecer ya la contaminación hay que tenerlo en cuenta, pero ya es un problema que está casi superado. En segundo lugar, Íñigo nos explicó muy bien la diferencia entre el ADN mitocondrial y el nuclear. Hoy en día se estudia en el estudio de la genética de poblaciones y para hacer estudios de ADN antiguo, se estudia sobre todo el ADN nuclear, porque da muchísima más información sobre los ancestros. El problema es que el ADN nuclear tiene solamente dos copias, uno del precedente de la madre y otro del padre.
y claro, tiene que estar bien preservado. Antiguamente, con las técnicas más rutinarias, pues se prefería estudiar el ADN mitocondrial porque tenía miles de copias en cada célula, aunque no daba tanta información porque el ADN mitocondrial procede solamente de la madre, y es un ADN que solamente tiene 16.000 letras. Sin embargo, el ADN nuclear, con los miles de millones de letras, da muchísima más información y es, por tanto, el que se prefiere hoy día para estudiar el ADN antiguo. En tercer lugar, a la hora de analizar el ADN antiguo, lo que hacen los investigadores es seleccionar sobre todo aquellas regiones del genoma donde saben que hay diferencias entre los individuos. O sea, no se trata de secuenciarlo todo y estudiarlo todo, sino preferentemente se sacan las regiones donde hay diferentes letras entre los individuos. Hay que darse cuenta de que entre dos personas cualquiera solamente hay una variación de una letra por cada 1000. Es decir, si tenemos 3.000 millones de letras, de nucleótidos en el DNA, solamente va a haber 3 millones de letras diferentes entre una persona y otra. En cuarto lugar, todos estos estudios del ADN antiguo, claro, están reescribiendo la historia, como puse de título a este podcast, porque realmente ya no se trata solamente de los hallazgos arqueológicos, sino que esto ha permitido descubrir el origen de poblaciones, y esto ha cambiado de alguna manera la historia de algunas colonizaciones y de algunas poblaciones. Concretamente en la península ibérica se ha demostrado, como dice Íñigo Lalde, que no somos descendientes de los antiguos cazadores recolectores que habitaban la península hace 10.000 años en el Mesolítico, sino que más bien somos descendientes de las migraciones neolíticas que tuvieron lugar posteriormente. Y ha habido, al parecer, 2 migraciones neolíticas fundamentales. Una que fue alrededor del 5.000 años antes de Cristo, que procede de Oriente Medio, concretamente de Anatolia, lo que hoy sería más o menos Turquía. Esta fue una migración neolítica que vino por toda Europa y llegó a la península ibérica, que se mezcló algo con los cazadores recolectores, pero que fundamentalmente casi toda la gente que vivió después de estos años tienen ancestros en esta migración primera. Y la segunda gran migración fue sobre el año 2500 a.C., que es una migración también muy importante, de gente que venía de la estepa, de lo que es hoy día pues Ucrania, Rusia, entre la zona entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Al parecer toda la población de la península ibérica de hoy día tenemos ancestros de estas poblaciones que emigraron hace unos 2500 años antes de Cristo desde la región de la estepa. Otro punto que también Íñigo Lalde comentó fue la posibilidad de determinar el ADN de bacterias que fueron causas de pandemia en la antigüedad. Por ejemplo, a raíz del estudio del ADN de los vasos sanguíneos que se encuentran en la raíz de una muela de una persona que vivió hace miles de años, pues se ha podido describir el genoma de la bacteria que ocasionó la muerte de este individuo por peste. Es decir, son descubrimientos realmente alucinantes. Por último, recordar que el récord de antigüedad de ADN que se ha podido secuenciar es de hace aproximadamente 1.000.000 de años, individuos de hace 1.000.000 de años, pero claro, no se puede ir más lejos en el tiempo porque el ADN ya no se preserva
de tal manera que hay hoy día técnicas para estudiar proteínas que sí que permiten, que sí que se preservan durante más de varios millones de años y que es un campo futuro de investigación, al igual que el ADN del sedimento. Y nada más, con esto concluyo el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Un montón de información muy interesante y nos veremos o escucharemos dentro de 15 días con otro episodio de Aprendiendo del Experto.